tierra, papá. Gracias porque cuando tu Espíritu viene, Señor, nuestros huesos cobran vida, Señor. Gracias, Señor, porque no importa lo difícil de nuestra semana, Señor. Cuando entramos por esa puerta, Señor, con acciones de gracia, Señor, entonces tu Espíritu comienza a darnos vida, Señor. Y mientras adoramos, recibimos vida, Señor. Mientras adoramos, Señor, mientras fluye la adoración, Señor, de nuestro espíritu, tú comienzas a darnos vida, Señor. Comienzas a despertar a tu novia, Señor. Comienzas a despertar a tu pueblo, Señor. Gracias, papá. Muchas gracias. Denle un aplauso, Señor. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte. Gracias le damos a los salmistas. Gracias. Bendecimos este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque cuando su presencia irrumpe, ¿cierto? Toda la atmósfera cambia, hermano. Qué hermoso es poder encontrarnos en esta mañana de Shabbat. Encontrarnos con nuestros hermanos, ¿cierto? Y venimos con esa expectativa de poder recibir lo que el Señor quiere darnos a cada uno en esta mañana. Amén. ¿Cuántos vienen con expectativa, hermano, de lo que el Señor va a hacer? Amén. Esta mañana vamos a hablar, Marquito, si puedes poner la primera. Vamos a hablar acerca de algo que el Señor me habló. Este mensaje lleva por nombre florecerás. Dígale al que está a su lado, florecerás. Pero con ánimo, hermano. Dígale de nuevo, florecerás. Amén. Florecer en el ámbito espiritual significa mucho más que simplemente crecimiento. Es un proceso de transformación profunda que resulta en una vida llena de propósito, de paz y de fruto espiritual. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades de la tierra, de nuestra geografía. De la mano del Espíritu Santo vamos a recorrer este lugar que pocas veces tenemos acceso a visitar. En la vida cristiana, florecer significa prosperar, crecer en nuestra relación con Dios, experimentando la plenitud que Yeshua ofrece y permitiendo que el Espíritu Santo renueve y vivifique nuestras vidas. Hoy exploraremos cómo podemos activar este paso significativo en nuestra vida espiritual. Amén. Señor, te damos gracias. Ponemos todo delante de ti, Señor. Sabemos que todo se trata de ti. Todo se trata de ti, papá. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas venir esta mañana. Señor, que puedas darme, Señor, sabiduría para entregar el mensaje que tú quieres traer a tu casa. Y que puedas darle, Señor, esa expectativa, Señor, de poder saber de que vamos a recibir algo de ti, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, papito, y dejamos todo delante de ti. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Vamos con la primera, Marquito. Protegiendo la energía vital. En el contexto de las Escrituras, constantemente el Padre nos compara con árboles. Entonces vamos a reflexionar en ello. La Biblia nos llama a echar raíces, a ser plantados, a florecer, a dar frutos, cosas propiamente tales que hacen los árboles. Y hace algunos días, mientras oraba, el Señor me mostraba una visión donde aparecía un árbol que estaba seco, parecía muerto, pero no lo estaba, solo estaba apagado, solo estaba desconectado. Y al investigar un poco al respecto me di cuenta de que los árboles en el otoño entran en un proceso de hibernación, donde el estrés que le provoca el clima hace que tome su energía vital y la conserve, desconectándose de las hojas y perdiendo su belleza. Entonces en la visión yo veía el árbol y veía una persona dentro de este árbol que estaba en esta posición, como tratando de conservar su energía vital. Y reflexionaba cómo muchas veces
nosotros sufrimos situaciones parecidas, donde eventos significativos de dolor en nuestra infancia o durante el proceso de nuestras vidas provoca una avalancha de estrés tan grande que nos desconectamos de nosotros mismos. Y en ese momento perdemos la capacidad de crecer, perdemos la capacidad de brillar. Muchas veces estamos expuestos a vivir episodios traumáticos que dejan una marca en el alma, que nos condiciona para enfrentarnos a situaciones que se repiten de forma cíclica. El trauma es una amenaza abrumadora que no sabes cómo enfrentar. Como resultado de lo que te sucede, como resultado de algo que surge dentro de ti y te amenaza. El trauma es una desconexión violenta del yo. ¿Y por qué nos desconectamos? ¿Por qué nos ocurre esto? Y esto es tremendo, hermano. Porque es demasiado doloroso ser nosotros. Porque es demasiado doloroso mirar a ese niño que sufrió un abuso, que somos nosotros mismos. Es demasiado doloroso, hermano. Y esto con el tiempo, hermano, se convierte en una dinámica de vida. Y cuando esto ocurre a muy temprana edad, vivimos una vida entera con estos traumas que condicionan nuestra vida emocional. Siempre pensábamos que cuando aceptábamos al Señor, ¿cierto?, todo se acababan. Nosotros decíamos, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, y pensábamos que ahí se iba todo. Pero con el tiempo, hermano, cuando maduramos en el Señor nos damos cuenta de que no es así. Porque el desafío es establecer una cultura basada en los diseños del reino. Y el Padre nunca va a entrar en un área que tú no le permitas entrar. Porque aquí es donde aparece la memoria de la carne, con nuestras emociones, los circuitos del alma, los patrones mentales que deben ser cambiados para romper estos ciclos de temor. Amén. La siguiente, Marquito, por favor. ¿Cómo se describe un trauma? Se conoce como trauma al choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Y el inconsciente, hermano, es algo que está dentro de nosotros, a lo cual no tenemos acceso. Yo no puedo decir hoy día, voy a ver y revisar cómo está mi inconsciente. Porque es algo que está guardado, es una caja fuerte, dentro de nuestra forma de pensar y de nuestras actitudes. En los términos de la psiquiatría es definido como exposición personal a un suceso que implica una fuerte amenaza, real o percibida. Muerte o daño grave a la integridad física personal o hacia una persona cercana. La reacción emocional durante el evento es de terror, indefensión e impotencia. Entonces, frente a una situación de peligro, los seres humanos tenemos tres formas de reaccionar, al igual que los animales. Yo no sé si usted ha visto cuando hay un gato que pelea con un perro. ¿Qué hace el gato? La primera actitud del gato es hacerse más grande. Entonces, en la naturaleza o en la sociedad nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando hay algo que nos amenaza, tratamos de parecer más grande, para ver si aquello que nos está produciendo esa amenaza desaparece. Cuando el gato que ve al perro que no retrocede, pasa un segundo mecanismo, se activa un segundo mecanismo en el cerebro, que lo que hace es que irriga la sangre hacia nuestras extremidades. ¿Para qué? Para arrancar. No sé cuántos han experimentado situaciones traumáticas, por ejemplo, estar en un terremoto o en un accidente de vehículo, y que después de un rato uno siente como que las piernas se le colocan como de lana. Eso es justamente porque el cuerpo, el cerebro, envía la sangre a las extremidades para poder potenciar ese mecanismo de defensa de huir. Pero cuando no funciona,
entra una tercera fase, que es hacerse el muerto. Entonces, cuando ya esto es la amenaza es muy grande, no me funcionó hacerme más grande, no me funcionó arrancar, me hago el muerto. Y eso uno dice, eso se llama, en términos de la psicología, disociación. Cuando hay un estrés, algo le provoca un estrés muy grande, lo que usted hace es que su mente se va. No está en el lugar. Su mente se va de ese lugar. Y usted está pensando en algo, en otra cosa. Entonces muchas veces cuando nuestro entorno nos produce situaciones de estrés, esto se activa instantáneamente. No es que diga yo voy a elegir hacer esto, sino que es un mecanismo de defensa. Muchas veces pensamos que un hecho traumático es una experiencia que nos enfrenta cara a cara con la muerte. Pero no es necesario experimentar eso. Los niños, por ejemplo, no se traumatizan solamente porque son agredidos. Principalmente los niños son traumatizados porque son dejados solos con el dolor que experimentan. Y esto de verdad que es muy fuerte, hermano. Es un tema muy tenso. Porque muchas veces nosotros pensamos, y a lo mejor usted en este minuto está pensando, a ver, ¿qué evento fuerte o traumático puede haberme afectado? Pero le digo, no es necesario estar cara a cara con la muerte para que un trauma pueda afectarlo. Porque basta que un niño sea dejado solo para que el dolor que ese niño experimenta lo traume. Porque hay algo maravilloso, la psicología ha descubierto que las emociones de los niños se regulan automáticamente al estar cerca de sus padres. Por eso es que usted ve a un niño recién nacido, por ejemplo, los que tienen bebés o los que son papás, ¿cierto? Que de pronto el niño llora, la mamá lo toma y se calla. No es porque el niño, como dicen los abuelos, deja lo que le gusta que lo tomen en brazos, deja que se acostumbre, déjalo que llore. No, hermano. Es porque ese niño no tiene las herramientas que usted y yo tenemos. Y necesita estar cubierto, necesita sentirse protegido. Entonces, en nuestra cultura, por ejemplo, hay algunas situaciones donde los abuelos decían, no, déjalo que llore. En algún momento ese niño se va a callar y se va a dormir. ¿Sabe lo traumático que es eso para un niño? Porque la memoria del alma comienza a activarse y a decir, wow, siento tanta intranquilidad, siento tanto dolor. Imagínense que un niño que viene saliendo recién del vientre de la mamá está protegido de la temperatura, está protegido de los sonidos, y de pronto sale un mundo, hermano, que lo abruma. Y lo único que ese niño quiere es sentirse protegido. Lo único que ese niño necesita es un papá, una mamá que esté ahí para decirle, hijo, está todo bien. Entonces, cuando hay una carencia de afecto, algo sucede en el alma. Se activa una configuración, hermano. Entonces, en medio de una sociedad en la que vivimos, hermanos, donde nunca tenemos tiempo para nuestros hijos, la verdad es que es un desafío, hermano. Porque le estamos heredando lidiar solos con ese dolor que no saben cómo manejar. Por tanto, se desconectan a muy temprana edad. Porque es un niño pequeño al que se siente intimidado porque todo es grande, todo es amenazador. Y si usted no está ahí, otra persona le va a entregar eso. Entonces, el trauma afecta el desarrollo físico de nuestro cerebro. Según la ciencia, el trauma afecta en nuestro cuerpo de diferentes maneras. Por ejemplo,
Hay un estudio que leía, que lo hizo el doctor Kerry Kessler, profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, que me llamó mucho la atención. Y este estudio era que ellos tomaban unas ratas y hacían unos experimentos. Entonces, en los lugares donde estas ratas se encontraban, los científicos les soltaban un aroma específico. En este caso se usaba el aroma de los ciruelos en flor. Entonces, cuando ellos soltaban este aroma, les daban una descarga de electricidad. Yo sé que es cruel, pero siga a dónde quiero llegar. Es cruel el experimento. Pero ¿qué es lo que pasaba? Los científicos se daban cuenta de que el cerebro de la rata se alteraba genéticamente. Entonces después no era necesario, después de un tiempo, darle la descarga. Solamente hacía falta que soltaran el aroma para que la rata experimentara el mismo dolor que si estuviera recibiendo la descarga de electricidad, porque habían logrado configurar el cerebro. Entonces uno de los científicos dijo, wow, bueno, veamos si estos ratones los cruzamos con ratones sanos, sin ser sometidos a este trauma, a ver qué sucede. Y se dieron cuenta de que los hijos de estos ratones, cada vez que eran expuestos a este aroma, a pesar de no haber estado físicamente recibiendo la descarga, recibían la misma sensación de dolor que los padres. Tremendo, hermano. Y el cerebro reaccionaba en un 70% al trauma. Entonces los científicos dijeron, bueno, repitamos el experimento con los hijos de este ratón, con ratas que no han sido sometidas a este experimento. Ellos dijeron, suponemos que el trauma va a ir bajando, pero se dieron cuenta que la siguiente generación reaccionaba un 80% al dolor a través del aroma. Y la cuarta generación reaccionaba al 100%, hermano. Entonces, cuando nosotros llevamos esto a nuestra vida, nos damos cuenta, por ejemplo, de que Abraham, dice la palabra, que cuando él entregó sus diezmos, dice que Leví estaba en sus lomos. Y esa es la cuarta generación. O sea, lo que hicieron mis tatarabuelos, los traumas que ellos vivieron, no solo lo bueno, los traumas que ellos vivieron están en mí. Y hay cosas a lo mejor con las que tú estás peleando. Hay emociones a lo mejor con las que tú no has podido lidiar. Porque son cosas que vienen de tu familia, hermano. De tus padres. De tus abuelos. Entonces, la verdad es que esto es tremendo, hermano. Porque lo terrible de esto es que el trauma le dice a tu cerebro que ese evento doloroso puede volver a ocurrir en cualquier momento. Y te hace vivir proyectando escenarios catastróficos durante mucho tiempo. Entonces esto te hace vivir en una condición de perpetuo temor. Porque no sabes, algo te produce temor, sientes una amenaza. Algo no está bien, pero no sabes qué es. Y eso activa temor dentro de ti. Por ejemplo, dentro de este estudio, hablaban acerca de una mujer que tuvo un sueño. Y durante este sueño, ella soñaba, decía que iba a buscar madera, y en medio de esta madera venía una serpiente y le mordía el brazo. Y eso le provocó una sensación de temor tan grande en el sueño, que cuando ella después despertó, ¿cierto?, le pasaba algo, que cada vez que ella se aproximaba a buscar madera, se le paralizaba el brazo. Y ella decía, pero ¿cómo si esto fue un sueño? Porque los sueños también son emociones. Entonces, esto es como para ver el poder o el alcance que puede tener un evento traumático en nuestra vida. Y pensando justamente en esto, la Escritura dice que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en este contexto es muy revelador este texto, hermanos, porque no dice el texto que es un león, sino que ruge como para provocar temor.
y en medio de ese temor te vuelves su presa. Lo hermoso es que el Señor nos creó, como yo les decía hace un momento, para que nuestras emociones puedan ser reguladas en el pecho del Padre, en el seno de su Padre, en el seno de su madre. Es por eso que ese bebé separado, ¿cierto?, no sabrá cómo lidiar con sus emociones. Pero uno que está cercano disolverá todo su temor bajo ese abrigo. Por eso el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Acerquémonos al pecho del Padre en esta mañana. Por eso el Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que siente el calor del Padre, el que logra experimentar esa intimidad. Esto no se trata de una religión, hermanos. Esto se trata de una relación donde yo puedo entender que tengo un Padre que habla, que tengo un Padre que me cuida, que tengo un Padre que me ha puesto su presencia a mi disposición y puedo entrar ahí cada vez que lo necesite. Siento que mis emociones no están bien, voy a su presencia. Siento que hay algo que no está bien en mi alma, voy a su presencia. Y todo lo que está ocurriendo se comienza a regular. Hay algo que me impacta, hermano. Cuando estaba estudiando eso, en el libro de Juan 5:6, Yeshua se enfrenta frente a un hombre traumatizado y dice que él llevaba mucho tiempo en esa situación. Y Yeshua le hace una pregunta clave, le dice, ¿quieres ser sanado? Y la escritura dice, el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez empieza, hermano, a proyectar esos escenarios negativos. Porque el trauma había provocado en una condición de esclavitud, hermano. Pero Yeshua le dijo, levántate. No le respondió los argumentos. No le dijo, pobrecito, mira. No, le dijo, levántate. Levántate, deja de creer en esas mentiras que el enemigo ha dicho acerca de ti. Acércate al pecho del Padre. Acércate al pecho del Padre. La siguiente, Marquito, porfa. Entonces muchas veces escuchamos, siento, dentro de lo que se enseñaba en las iglesias, de que no debíamos prestar atención a nuestras emociones. De que si tenías una caída, levántate, sacúdete y sigue adelante. Muchas veces se nos dijo eso. Que no había tiempo para ser emocional. Los hombres no lloran. ¿Cuánto tiempo escuchamos eso? Los hombres no lloran. Y esa era parte de una cultura, hermano. Pero las emociones no son el enemigo. Muchas veces ignoramos aquello que nos ocurre. Hay una tendencia a caminar en esta vida no prestando atención a aquello que nos afecta. Sin embargo, cuando comprendemos que el Creador permitió la pena, Él permitió la tristeza, Él permitió la angustia, entonces podemos prestar atención a ellas. De la misma manera que las agujas de un tablero de nuestro auto nos indican el funcionamiento del vehículo. Esto me decía el Señor. Un día yo iba manejando y le decía, Señor, mira mi alma, no estoy bien, papá. Y el Señor me decía, tranquilo, mira tu panel. Las emociones son eso, hermano. Para yo poder manejar mi vehículo y para que funcione bien, tengo que prestar atención. ¿Cuánta benzina me queda? ¿Cómo está la temperatura del motor? Porque si hay algo que está haciendo, ¿cierto? Está llegando al punto de colapso, el panel me lo va a indicar, hermano. Si te estás pasando de revoluciones, el tablero te indica, hermanos. Y muchas veces se nos enseñó a manejar sin mirar el tablero.
Eso es lo que espiritualmente hacemos, emocionalmente hacemos, caminar ignorando las señales que te está dando el alma. Entonces, cuando haces estas cosas, por ejemplo, hay muchos tableros que están indicando: preocúpate de ti, quiérete un poco, despójate de esos diseños de abandono, porque a veces, como lo conversábamos el otro día, ¿cierto? En medio de los equipos de servicio, servimos y nos olvidamos de por qué servimos. Solamente para escapar de ese dolor que sentimos. Entonces, cuando haces esas cosas inconscientemente, ya te estás abandonando de nuevo. Ese niño que fue abandonado y que fue expuesto a manejar ese dolor solo, nosotros mismos lo estamos volviendo a abandonar. Cuando lo único que quiere ese niño pequeño es una relación. No saquemos la mirada del tablero, hermanos. Las emociones no son nuestro enemigo. En esta época de mayor conexión, en las comunicaciones, por eso ahora entendemos esto. ¿Por qué en la época en donde hay mayor conexión, mayor capacidad de comunicación, las juventudes se sienten más desconectadas y más solitarias que nunca? ¿No es esto una tremenda contradicción? En mi tiempo, para comunicarme con amigos de otros colegios, hacíamos correo de las brujas, porque no había otra forma. Y alguien llevaba los mensajes caminando y volvía con las respuestas. Hoy día es todo automático. Si yo quiero comunicarme con nuestros pastores en Estados Unidos, terminando la reunión, le mando un mensaje y llegó. Pero a pesar de eso, sentimos esa soledad. Pero aquí nos hace esa conexión, ¿cierto? Todo el panorama que ocurre a nuestro alrededor. Porque los seres humanos nos regulamos en compañía, en conexión con otros seres humanos. Por eso es que es tan hermoso y es delicioso cada mañana de Shabbat encontrarle, verle, abrazarle, ver que está bien. Y si está mal, abrazarle y decirle: hermano, no está solo. Eso es una familia, eso es un cuerpo, somos un cuerpo en el Mesías. Entonces, cuando se produce esa desconexión, me da mucha risa porque veo a mi hijo pequeño que le gusta mucho mirar fútbol y muchas veces miramos los partidos y cuando viene, ¿cierto?, el equipo contrario, mi hijo se tapa los ojos y no quiero ver. Y pensando en esto, redactando el mensaje, el Señor me hablaba de esto y me decía: hay un dicho que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Eso refleja esa desconexión de nuestras emociones. Pero yo me preguntaba y decía: bueno, ¿el hecho que mi hijo no quiera ver el gol del equipo contrario lo invalida? No, pues hermano. Yo puedo evadir esa realidad por un momento. Pero el árbitro no va a venir y va a decir: ah, no, ¿sabe qué? Vamos a anular el gol porque el Lucas ahí en la casa no estaba mirando. Ojalá funcionara así, hermano, muchas cosas en nuestra vida. Entonces, al rechazar la conexión con esta realidad, estás rechazando, como decíamos delante, tu propio rechazo. Te estás rechazando a ti mismo. Estás manifestando la incapacidad de lidiar con ese estrés. Amén. Vamos a revisar unos datos. De acuerdo a la página de internet BioBio Chile, una encuesta mostró que 1 de cada 5 chilenos se siente solo. Y el 14% tiene depresión. El mismo medio señaló que un 2,7% de los chilenos se percibe más ansioso y las consultas a psicólogos se han duplicado desde el inicio de la pandemia a la fecha. Y esto es solo gente que se atreve a hablar del problema. Según la OMS, una persona
se suicida cada 40 segundos en el mundo. Y en Chile es la primera causa de muerte entre jóvenes entre 20 y 24 años. Esto no es un juego, hermanos. Porque muchos de ellos también están en la iglesia. Entre los jóvenes adultos la tasa de suicidio es del 56%. Y la ansiedad y la depresión entre personas de más de 25 años presenta cifras nunca antes vistas. Estudios nacionales entre niños y adolescentes señalan una prevalencia de trastornos mentales del 38%. Y según el termómetro de salud mental de Chile realizado por la Universidad Católica y la Atención Chilena de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad, el año 2021 arrojó los siguientes datos. Casi la mitad de los chilenos, o sea, el 46,7%, reportó síntomas de depresión. Casi la mitad, hermano. Más de un 20% de ellos tuvieron problemas de alimentación, energía o sueño. Un 15% perdió el interés por las cosas y un 12% se sintió sin esperanza. Y la proporción de personas con ideas suicidas se cuatriplicó de noviembre a abril. Y uno dirá, wow, ¿les hace falta el Señor a esas personas? Claro que sí. Pero hay una encuesta de la página Vid Project que dice que el 26% de los pastores protestantes estadounidenses han luchado personalmente con una enfermedad mental. No está hablando de hermanos, está hablando de pastores. El 26%. Ruth 1:20 dice, y ella le respondía al Señor, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Lo que ella dice es que el Señor la puso para que ella pueda experimentar esa emoción. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, enseñarle a nuestros hijos que cuando reaccionan con ira, necesitamos guiarlos. Y esto me ministró a mí, hermano. Porque ¿cuál era el protocolo? ¿Cuál era el patrón? Un hijo nuestro cometía algún error, le pegaba a otro niño, reaccionaba violentamente, ¿qué hacíamos? Lo castigábamos separándolos del grupo. Lo dejábamos solo, ándate a tu pieza. Le decimos que no debe gritar, gritándole. Cuando entonces manifiestan esta ira, les enseñamos que deben ser separados, ¿cierto? En otras palabras, debemos amenazar su apego a las relaciones de las que depende su vida. Ese niño no sabe regular esa emoción. Y lo que nosotros le estamos diciendo es, anda y ver tú cómo lo regulas. En vez de cobijarlo para que no reprima sus emociones, sino guiarlo a través de ellas. Lo que sucede con ese niño es que se desconectará de su ira y será la marca para que en su adultez no sepa cómo lidiar con ella ni qué hacer con ella. Entonces, si aprende bien la lección, aprenderá que no sabe qué hacer con ella. Y cuando venga esa sensación, no sabrá cómo dominarla, no sabrá cómo canalizarla. Entonces, ¿qué tal si lo acompañamos a vencer y a enfrentar esa emoción? En vez de dejarlo solo y apartarlo, le decimos, hijo, ven, ¿en qué te ayudo? Yo también pasé por eso. No te quiero dejar solo. Muchas veces los hijos lo único que necesitan es un abrazo, hermano. Primera de Samuel 36 dice, y David se angustió mucho,
porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí hay algo tremendo que me encanta de David, porque dice: mas David, en medio de la amargura, se fortaleció en Yahweh su Dios. ¿Por qué no le enseñamos eso a nuestros hijos? Hijos, estás en amargura, yo te voy a enseñar que el que fortalece en esos momentos es el Señor. Vamos al lugar secreto, ven conmigo. ¿No sabes lidiar con algo? Ven, hijo, yo te voy a enseñar cómo yo lo hago, cómo yo lo resuelvo. El Salmo 73, 21, vemos al mismo David hablando de esto. Yo creo que por eso el Señor lo amaba tanto, hermano. Dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Qué separa al hombre de una bestia? La capacidad de gestionar las emociones, hermano. Y después dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces vemos que la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. O sea, no es dañino emocionarse, hermano. No es dañino manifestar la emoción. Lo dañino es permitir que ésta te domine. Hechos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Entonces vemos cómo esto, cuando se habla de amargura, se habla de raíz de amargura. ¿Por qué? Porque está en un área inaccesible del árbol. Usted nunca ve las raíces de un árbol. Eso está en lugares que no tienen acceso habitualmente. Están en un lugar oculto, pero de ahí brotan y tienen la capacidad de contaminar. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en el Mesías. Se habla de la amargura como algo de que hay que quitarse, como una ropa, como una vestidura. Empujar hacia abajo las emociones, entonces es lo que abre la puerta a la depresión, a la ansiedad. Sin embargo, por esas emociones, por esas experiencias, podemos acceder a esos lugares inaccesibles habitualmente para nosotros, a lo más profundo de mi ser. Y eso lo experimento en el desierto. Cuando la gente sufre, quiere escapar del sufrimiento y huye, como Adán. La túnica de hoja, ¿cierto?, es su respuesta a ese trauma. Pero eso dura mientras duran las hojas verdes, hermano. Es cubrir temporalmente el vacío. Entonces, detrás de cada persona traumatizada está el individuo sano,
El individuo que nunca encontró el lugar ni el espacio de expresión para ser él mismo. Pero hoy día, hermanos, es un día de liberación, de libertad y de sanidad. Amén. Marquitos, la siguiente, por favor. El otro día cuando nuestro hermano Leo nos compartía la palabra, ¿cuántos fueron bendecidos por esa palabra, hermano? Él hablaba del desierto y decía que el Señor nos lleva al desierto. Amén. Cantares 8:5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Entonces el dolor, el desierto, es la forma en el que el Creador puede llegar al corazón, a esos lugares inaccesibles, a esos lugares difíciles. Porque el desierto es un lugar donde se silencia todo aquello que puede perpetuar el trauma, se silencia toda voz y solo escuchamos la voz del amado. Por eso nos lleva al desierto como la novia. Y es tan profundo el silencio, hermanos, que en medio de ese lugar escuchamos los latidos del corazón del Padre que regula nuestras emociones. Oseas 2:14 dice el profeta: pero he aquí que yo la traeré al desierto, que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Algo ocurre en ese desierto, hermanos. En ese lugar donde en medio del silencio, después de nacer de nuevo, el Padre nos recuesta en su pecho para recordarnos su instrucción, para recordarnos el pacto matrimonial y todas sus promesas. No es el adversario el que te lleva al desierto, es el Padre. La Escritura dice que luego que descendió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, dice que fue el Espíritu que llevó a Yeshua al desierto. El adversario lo estaba esperando, sí, pero fue el Espíritu que lo llevó. Por eso no pienses que tu desierto es un lugar para perpetuar la amargura de vivir en la escasez, para vivir constantemente de dolor en dolor. No te acostumbres al desierto, porque el desierto es un lugar donde el Padre puede acceder a lugares que están tan escondidos, incluso de ti mismo. Isaías 53 dice: el fiel servidor, refiriéndose a Yeshua, dice: creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Ese es su Mesías y el mío. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Pero a pesar de todo esto, dice: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades y sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Ese es el Dios que servimos, hermano. Un Dios que conoce, no es indiferente a lo que estás pasando. No es indiferente a tu proceso, no es indiferente a tu dolor. Porque dice la Escritura que Él fue menospreciado, que Él fue apartado, que la sociedad de la época le decía: hijo de fornicación. Oseas 13:5 dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Es en el desierto, hermanos, donde el Señor dice: yo conozco que me amaste cuando no había nada.
y no dejabas de buscar mi presencia. Ahí conocí que me amabas. Es en ese proceso que Job llega a decir: de oídas te había oído. De oídas te había oído, Señor, había escuchado historias de ti. Pero en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, yo puedo decir hoy día: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio del desierto, Señor, tú me conociste, papá. En medio del desierto tú viste que fui fiel. Porque en abundancia y en escasez aquí estaba. La siguiente, Marquitos, por favor. Y esta es la promesa del Señor para esta mañana. Porque así como esos árboles entran en ese proceso de hibernación, donde pierden sus hojas, pierden su belleza, pierden esa capacidad vital, viene un momento en donde ellos pueden percibir que la primavera viene, donde ellos pueden percibir que el tiempo ha cambiado. Y esa energía vital que estaba guardada, que estaba reservada para cuidar de su vida, emerge como un impulso vital. El Señor está aquí, hermano. Ahí podemos decir: gracias, papá, por los desiertos, Señor. Es hermoso como el Padre nos lleva al desierto para enseñarnos dependencia e intimidad. No nos lleva al desierto para destruirnos, sino para poder despojarnos de todo aquello que no le agrada y que nos separa de su propósito. El libro de Cantares dice: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amada mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en ciernes dieron olor. Levántate. Lo mismo que el Señor le dice a la persona que estaba en esa aflicción: levántate. Oh, amiga mía, hermosa mía, y ven, sal a mi encuentro. Es tiempo de dar flores, es tiempo de florecer. Cuando yo estudiaba esta palabra, esa escritura dice que la tórtola no es un ave propia de Israel, sino que es un ave migratoria. ¿Y por qué dice eso? Porque dice: en mi país, en mi nación se ha oído la voz de la tórtola. La voz de la tórtola, cuando los israelitas escuchaban el canto de la tórtola, ellos sabían que la primavera venía. Aun cuando los árboles estaban sin hojas, ellos escuchaban el canto de la tórtola y decían: yo sé que la primavera viene, yo sé que los árboles vienen, yo sé que el florecimiento viene. Y el Señor me envió esta mañana para decirte eso y declarar eso sobre tu vida. El tiempo de las flores viene. Se acabó el tiempo de estar sin fruto. Se acabó el tiempo de estar desnudo. Se acabó el tiempo de sentir esa mortandad dentro de ti. Se acabó el tiempo de que muchas veces sentías que no tenías fuerza, que ya no podías más. Se acabó el tiempo del dolor. Se acabó el tiempo de lidiar y de esconder ese dolor bajo la alfombra. Porque el Señor está aquí esta mañana para hacerte libre. En Isaías 35 leemos y dice: el desierto y el yermo se alegrarán. El desierto se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente. Y también se gozará y cantará con júbilo.
Hay una relación directa entre florecer y alabar, florecer y brillar. Cada vez que tú levantas tus manos, es lo mismo que hace un árbol cuando florece. Ustedes miren las flores, siempre apuntan al cielo, como diciéndole al Creador: aquí está mi belleza, Señor. Esta profecía no solo describe la restauración física de la tierra, sino también la transformación espiritual que Dios desea para su pueblo. Esta imagen de un desierto floreciendo representa la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Donde hay sequedad, donde hay muerte, donde hay desolación, Él va a traer vida. La palabra para florecer en hebreo es paraj. Específicamente se traduce como brillar, como volar, como entendiendo, como extendiendo las alas. O sea, cada vez que un pájaro vuela, es como cuando un árbol florece. En Yeshua estamos llamados a florecer. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante es una vida llena de plenitud, guiada y sostenida por el Espíritu Santo. En Gálatas 5, ¿cierto? El Señor nos habla de dar fruto como ese árbol. Pero los frutos aparecen como producto de una maduración del árbol. Cuando florecemos en el Espíritu, nuestra vida refleja el carácter del Mesías. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida floreciente se convierte en un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. El florecimiento espiritual también tiene un impacto en aquello que nos rodean, porque la manifestación de la vida no puede ser detenida ni estancada. Cuando usted ve un árbol florecido, hermano, dígame usted que no despierta admiración, esa perfecta creación hermosa y maravillosa del Señor. Lo primero que viene a nuestra mente es adoración. Mira cómo ese árbol está adorando al Señor a través de esa belleza. Oseas 14:5 dice: yo seré a Israel como el rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. La Escritura dice que Yeshua crecía en gracia con Dios y con los hombres. O sea, crecía en ramas, en flores y en raíces de intimidad. Amén. El Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Yo me preguntaba cómo sería esto. Y entendí que la palmera echa raíces muy profundas buscando agua. Así encuentra aguas amargas que otros árboles no soportan y por la que no sobreviven. Las palmeras toman esas aguas amargas, que en realidad son minerales con altísimos contenidos de sales y que son muy duras para que el ser humano beba, porque lo enfermaría. Nosotros no podemos beber de esas aguas. Otros árboles no pueden beber de esas aguas porque son aguas muy amargas. Entonces la palmera toma de esas aguas amargas y produce dátiles. Entonces, cuando la Biblia habla de la tierra que produce leche y miel, se habla de eso, de esos dátiles, el producto de la palmera. Entonces, de este producto se extrae un néctar muy consumido en Israel, pero ese producto es el producto dulce que produce de aguas amargas. Entonces la Biblia dice: así es Israel, y así también es el justo. El justo florecerá como la palmera, porque el justo vive amarguras, pero produce dulzura. Vive quebrantos y adversidades, pero produce bendición.
Esta es la capacidad del creyente. Este es el tipo de árbol que tú y yo estamos llamados a manifestar. Que en medio del tiempo donde nuestras raíces en la intimidad comienzan a profundizar, llegamos a esas aguas que otros no quieren beber, porque son aguas amargas, porque son procesos difíciles. Pero el Señor te da la capacidad a ti y a mí de poder tomar esas aguas amargas y convertirlas en dulzura. En medio de este tiempo, hermano, en medio de este tiempo, que el Señor nos dé esa capacidad, que active en cada uno de nosotros esa capacidad de poder tomar esas aguas amargas, de tomar esos traumas, hermanos, de nuestra infancia, aquellas situaciones que han producido estos ciclos que se repiten una y otra vez, que parece que el dolor se va a perpetuar por siempre. Para decirnos, hermanos, a ti y a mí, es tiempo de florecer. Es tiempo de florecer. El tiempo de la amargura quedó atrás. El Salmo 34, 17 dice: los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. No dice de algunas, no dice de las más suaves, dice de todas sus angustias. Cercano está el Señor, dice el Salmo, para salvar a los que tienen el corazón roto y el espíritu. Bendito Dios. Entonces con esto termino, cuando Yeshua se presenta, ¿cierto?, en esa sinagoga y él abre el libro de Isaías, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los heridos, corazones heridos, y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los presos, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y su promesa dice: serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Nunca había llegado hasta ahí. Siempre decíamos, ¿cierto?, el Señor está sobre mí para traer libertad. Pero cuando termina ese párrafo, Él dice: serán llamados robles. Ese es el diseño, hermano. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Amén. Cami.
Amén. Para terminar, quiero leer Jeremías 17:8 que dice, hablando de nosotros, será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En el tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Entonces ahí entendemos el diseño, hermano. Entendemos que hay unos árboles, ¿cierto?, que ante el estrés pierden las hojas y parecen como que estuvieran muertos. No tienen energía. Pero ese no es el diseño del Señor. El diseño del Señor es que podamos ser plantados en la casa del Señor. Y en ese contexto, nuestras raíces, nuestra intimidad va a estar conectado con el río que trae vida. Y aunque vengan tiempos difíciles, el Señor nos va a dar la capacidad de tomar esa amargura y convertirla en algo dulce. De tomar esas situaciones que están en lugares inaccesibles bajo tierra, en nuestro subconsciente, marcas, situaciones que hasta hoy día nos han perjudicado, nos han abierto ciclos de tristeza, nos han perpetuado el dolor, pero hoy día es un tiempo de oportunidad. Hoy día es un tiempo de oportunidad para que podamos experimentar esa activación de la energía vital, adorando al Señor. Por eso es tan importante. El Señor me hablaba de este mensaje antes de arpas y copas, porque la adoración tiene que ver con el florecimiento. La adoración tiene que ver con el testimonio y el agradecimiento que yo le doy al Señor, porque Él ha sido bueno. Porque si estamos de pie es porque su mano no nos ha soltado. Entonces yo soy obediente, ¿cierto? Y guardo sus mandamientos por amor a lo que Él hizo por mí. Porque cuando era ese árbol despreciado, Él me veía como un árbol frondoso, hermano. Él me veía como ese árbol lleno de flores, lleno de frutos. Así que la invitación del Señor en este tiempo es que podamos entregarle a Él esas aguas amargas, para que Él transforme esas aguas amargas en las más hermosas flores. Amén. Quiera pasar aquí adelante, hermano, y entregar aquellas cosas que usted sabe que han venido abriendo esos ciclos de amargura, que han venido manifestando esas situaciones del alma, que han venido manifestando aquellas cosas que usted no entiende por qué le ocurren, por qué lo vive, por qué le pasa.
esas situaciones que muchas veces experimenta de temor, crisis de pánico, esas situaciones que muchas veces experimenta el alma cuando es sometida a estos procesos de dolor que se quieren volver a repetir. Si hay alguien que quiera pasar, hermano, aquí está el altar. Este es el lugar donde usted puede pasar y puede presentar aquello que con lo que usted no